Hola, vamos a seguir con el tema de trigonometría y hoy vamos a continuar con las razones trigonométricas, pero esta vez aplicadas a problemas básicos, ¿vale? Os recuerdo ahí las fórmulas y vamos a ver cómo utilizarlas para resolver triángulos, ¿de acuerdo? Comenzamos con un problema tipo que nos dice: en un triángulo rectángulo se sabe que la hipotenusa mide 8 centímetros y que uno de sus ángulos es de 25 grados. Y nos pide calcular los otros dos catetos y el ángulo que falta, ¿vale? Esto lo podríamos representar así, donde aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados y por tanto esos dos lados que forman ese ángulo serán los catetos. Los datos que nos da el problema son la hipotenusa y uno de los ángulos. Este ángulo vamos a llamarlo alfa y el otro ángulo desconocido beta, que también nos lo pide, ¿vale? Bien, este es el típico problema en el que nos dan un lado y un ángulo. En cuanto nos dan un ángulo, el otro ángulo es fácil de calcular puesto que los tres ángulos suman 180 grados y siempre conocemos el de 90. Por tanto, 90 más 25 más beta sabemos que tiene que dar 180 grados. Por tanto, si despejamos, beta será 65. Y por tanto, ese ángulo beta ya lo hemos calculado. Bien, ahora se trata de aplicar las razones trigonométricas para calcular los otros lados que me faltan. Siempre que tengamos un lado y un ángulo, tenemos que darnos cuenta que vamos a poder calcular cualquier razón trigonométrica de ese ángulo que nos dan. Por lo tanto, en cualquiera de esas tres fórmulas, esa parte no sería la incógnita. Al darnos un lado, lo que tenemos que ver es qué lado nos dan. Y el lado que nos dan, en este caso, es la hipotenusa. Por lo tanto, esta parte de aquí, en estas dos fórmulas, también la conocemos. Y ahora simplemente nos faltaría ver qué es lo que queremos calcular y cuál de esas fórmulas nos conviene utilizar. En el caso de querer calcular el lado A, tenemos que fijarnos que respecto al ángulo conocido, ese lado A es su cateto opuesto. Por lo tanto, nos iremos a la fórmula que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y en este caso resulta ser el seno. Por lo tanto, la fórmula del seno es la que tendré que utilizar para poder calcular el lado A. Simplemente ya sustituir y despejar nuestra incógnita. El seno de 25, que es el ángulo que nos dan, sería el cateto opuesto A, que es lo que no conocemos, partido la hipotenusa, que vale 8. Y de aquí ya podríamos despejar A. Lo hacemos con la calculadora y tener siempre en cuenta que el ángulo está en grados. Por lo tanto, vuestra calculadora también tendrá que estar en grados y no en radianes. Y en este caso nos daría 3,38 centímetros, que sería nuestro cateto A. Bien, una vez conocemos dos lados de un triángulo, ya podemos aplicar Pitágoras, ¿vale? Os lo recuerdo aquí. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero como estamos aplicando las razones trigonométricas, no lo vamos a resolver de esta forma. Vamos a seguir practicando con ellas, ¿vale? Entonces ahora nos faltaría por calcular el lado C, que sería el cateto contiguo, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora, como me piden el cateto contiguo y lo que me habían dado era la hipotenusa, me iré a la razón trigonométrica que me relacione el cateto contiguo con la hipotenusa, y en este caso va a ser el coseno. Por lo tanto, esa es la que tengo que utilizar, ¿vale? Y me lo escribiría de la siguiente manera. Igual que antes, ahora pondría coseno de 25 es igual al cateto contiguo partido la hipotenusa. Y de aquí despejaría C de la misma forma. Y con la calculadora nos sale 7,25 centímetros. Y ya habría calculado todo lo que me piden, ¿de acuerdo? Venga, pues veamos otro ejemplo. Y este ejercicio nos dice que un tobogán tiene una altura máxima de 3 metros y una longitud de 5 metros. ¿Cuál sería su inclinación? Es decir, lo representaríamos así. 3 metros sería la altura vertical desde el suelo y 5 metros sería toda la rampa del tobogán. Y en este caso nos están preguntando el ángulo de inclinación, es decir, el ángulo que forma con el suelo, ¿vale? Y fijaos, este es el otro caso que nos puede salir cuando solamente nos dan dos lados y no conocemos ningún ángulo, ¿vale? Salvo el de 90 grados, que ya sabéis que siempre está ahí. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos un lado y un ángulo, y en este caso tenemos dos lados, no tenemos ningún ángulo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es situarnos en ese ángulo que nos piden y ver esos lados que nos dan respecto a ese ángulo cuáles son. Y en este caso nos están dando el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, nos tendremos que ir a la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. En este caso sería el seno de alfa. Y aunque no tenga el ángulo, no pasa nada, puedo calcular su razón. Y una vez tenga la razón, ya podré calcular el ángulo, ¿vale? Esto lo haríamos de la siguiente forma. Pondríamos nuestra fórmula de la razón, seno de alfa igual a 3 partido 5, calculamos con la calculadora lo que nos da, que sería 0,6, y una vez tenemos la razón, para despejar ese ángulo alfa, simplemente tendríamos que irnos a la calculadora y fijarnos en la tecla que pone
arcsen o sen a la menos 1, ¿vale? Dependiendo de la calculadora. Y lo haríamos de la siguiente manera. Alfa será el ángulo cuya razón seno vale 0,6. Ponemos eso en la calculadora y nos dará el ángulo. En este caso, 36,8 aproximadamente. Y eso sería lo que nos piden, ¿vale? Si por lo que sea queremos terminar de resolver el triángulo, es decir, calcular el ángulo beta que tenemos aquí y este otro cateto, pues es tan fácil como calcular beta restando a 180 los otros dos ángulos y calcular x aplicando Pitágoras. ¿De acuerdo? En este caso no nos lo piden, solo nos pedían el ángulo de inclinación y con eso ya habríamos terminado. Venga, pues vamos a ver ahora un último ejercicio, ya un poco más difícil. En este caso nos dice que subimos con una bicicleta a un puerto de montaña cuya ladera permite que el trazado de la carretera sea recto. Si la pendiente de la carretera es del 22%, ¿a qué altura nos encontraremos cuando el cuenta kilómetros marque 6 kilómetros? Es decir, tenemos una carretera con una pendiente del 22%, esto quiere decir que por cada 100 metros que avancemos vamos a subir 22, ¿vale? Esa sería la pendiente, y la carretera por la que circulamos va a ser, en este caso, la hipotenusa. Y aquí lo que nos dice es que cuando llevemos 6 kilómetros, ¿vale? ¿A qué altura estaremos? Y esto lo podemos representar así. Y el objetivo es calcular esta x, ¿vale? Para ello nos vamos a fijar en que se nos han formado dos triángulos semejantes. Aquí tendríamos el primero y aquí tendríamos un segundo semejante a él. Ya sabéis que triángulos semejantes son aquellos que tienen los mismos ángulos y por tanto también tendrán las mismas razones, ¿de acuerdo? Vamos a considerar estos dos triángulos por separado. Este triángulo más pequeño sería el de catetos 100 y 22 y este triángulo más grande sería el que tiene hipotenusa 6000 y el lado x, que es el que queremos calcular. Nos tenemos que fijar que este ángulo alfa será el mismo en los dos triángulos. Bien, ahora vamos a fijarnos en este triángulo grande y vamos a pensar cómo calcularíamos la x. De ese triángulo solo conocemos la hipotenusa, no tenemos ni catetos ni ángulo. Por lo tanto, no estamos en ninguna de las situaciones anteriores, solamente nos están dando un lado. Con un lado no es suficiente. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es, primero, centrarnos en este triángulo pequeño de aquí, del que sí conocemos dos lados y por lo tanto podemos calcular alfa y una vez conozcamos ese ángulo ya nos podemos ir a este otro triángulo que es el que nos interesaba. Venga, pues vamos a sacar primero alfa y al igual que en el ejercicio anterior nos fijamos en qué catetos respecto a alfa tenemos. Tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto contiguo. La razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo será la tangente. Por lo tanto, para calcular alfa tendré que utilizar la fórmula de la tangente. Entonces diríamos que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido el cateto contiguo, que será 0,22. Y ahora, sabiendo la razón, puedo despejar el ángulo alfa utilizando la función inversa que me aparece en la calculadora. En este caso, diríamos alfa es igual al arco tangente de 0,22. Lo hacemos con la calculadora y esto nos da 12,4 grados. Bien, pues volvemos a nuestro triángulo más grande y ahora ya conocemos alfa y conocemos la hipotenusa. Y lo que queremos calcular es el cateto opuesto de ese ángulo. Por lo tanto, como me interesa el cateto opuesto y tengo la hipotenusa y el ángulo, me iré a la razón trigonométrica donde me aparece el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa aparece en el seno. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de la razón seno. Alfa ya sé que vale 12,4, así que esto me quedaría que el seno de 12,4 es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. Y ya podría despejar de ahí la x. Que haciéndolo con la calculadora me sale 1288,4. Es decir, aproximadamente, redondeando, 1,3 kilómetros. Y esa sería la altura a la que nos encontramos, que es lo que nos pedían. ¿De acuerdo? Venga, pues con este ejercicio terminamos la clase de hoy. En los siguientes vídeos seguiremos haciendo más problemas ya más complicados. Fijaos que en estos problemas solamente nos han salido triángulos rectángulos y solamente hemos utilizado las razones trigonométricas. Iremos viendo más cosas para los casos en los que los triángulos no sean rectángulos. Venga, pues mucho ánimo y a seguir trabajando.